admirable en los cielos. Ya estamos de regreso, seguimos con su matinal a media mañana y le damos la bienvenida a Marco Antonio Aguirre Bonilla, nuestro pediatra, doctor, que nos acompaña de manera quincenal junto al matinal de todos los ariqueños. Bienvenido, doctor. Hola, Lilian, buenos días, gusto saludarte. Doctor, como siempre nos trae algún tema importante que vale la pena conocerlo y hablar de esto. En este caso vamos a estar conversando sobre la lepra y todo lo relacionado a la misma. Un tema bien importante y que de algunas semanas para acá se ha comentado muchísimo a nivel nacional. Mira, en primer lugar, empecemos por decir qué es lo que es la lepra. Claro. La lepra es una enfermedad infectocontagiosa crónica que es producida por un agente infeccioso especial que es el Mycobacterium leprae y afecta especialmente a la piel, a los ojos, a los nervios periféricos fundamentalmente y también a la mucosa de la vía respiratoria superior. Esos son los órganos de choque donde este Mycobacterium leprae tiene su mayor, digamos, incidencia. Claro, doctor, cuando hablamos de lepra todos tendemos a alarmarnos, nos preocupamos muchísimo y la pregunta siguiente sería, ¿es muy frecuente ver la lepra en el día de hoy? A ver, la lepra no es una enfermedad frecuente. La Organización Mundial de la Salud considera que está eliminada a nivel mundial, pero hay que entender que ellos hablan de eliminación cuando se presenta un caso por cada 10.000 habitantes. Bajo ese concepto, un caso por cada 10.000 habitantes, no hay lepra porque el último índice que yo conozco por lo menos es del orden del 0.25. Mira, ahí tenemos algunas imágenes, por supuesto, relacionadas a esa es una lepra de tipo tuberculoide. ¿Qué significa eso? La lepra que se llama paucibacilar, de poca contaminación desde el punto de vista de población bacilar, donde se observa básicamente lesiones cutáneas que pueden ser una o varias, está mostrando obviamente una, claro. Y se ve una zona central que es más pálida y un ribete, un borde externo que está muy enrojecido. Eso es característico. Ahora, estas lesiones tienen una particularidad, que pierde la sensibilidad porque hay compromiso de las terminaciones nerviosas, entonces si tú la tocas, la pincha, digamos, no le va a doler al paciente, y es un elemento de diagnóstico muy importante. A diferencia de otras lesiones que te van a doler, esta no debería dolerte. Claro. Doctor, ya que seguimos hablando y viendo imágenes de apoyo para lo que es la lepra, hablar un poco de cómo se contagia. Esta es una imagen, pero impactante. Mira, esa es una lepra de tipo lepromatosa. Esas formas en realidad son las secuelas o consecuencias y a lo que nosotros no queremos llegar cuando tú tienes una lepra. ¿Por qué? Porque la lepra justamente compromete los nervios periféricos y entonces el paciente tiene problemas porque no distingue del dolor, del calor, digamos, de las diferentes sensibilidades y por tanto puede dañarse cualquier parte del organismo. Ahí el daño fundamentalmente está dado a nivel de las manos, pero te puede dañar cualquier zona del organismo. Por supuesto. Y doctor, retomar entonces lo que es cómo se contagia. Bueno, un poco para volver a lo anterior, digamos, la incidencia es muy baja del punto de vista de la lepra. Ahí está mostrando una lepra de tipo también tuberculoide, donde hay una lesión facial y tú ves la zona central pálida y el ribete externo enrojecido, característico. Obviamente ahí no lo podemos tocar al paciente, pero si lo pincháramos no tendría zona sensible. Mira, existe lepra fundamentalmente en varios países. Hablemos de Sudamérica, fundamentalmente en Brasil. Ese es el país, digamos, de más alta incidencia en el mundo. En realidad ocupa el tercer lugar después de la zona del sudeste asiático, de la India particularmente, y después de países africanos, digamos. Brasil tiene una importancia significativa desde el punto de vista de la presencia, de la prevalencia de la lepra. Pero en los otros países en realidad es baja. En Venezuela también existe, en Colombia también existe, en Perú también. La incidencia es mucho más baja comparada a la que hay en Brasil, a la que hay, por ejemplo, en la India, en Birmania o lo que puede haber también en África. Claro que sí, doctor. Hablar de la lepra, como le decía, y es un poco alarmarnos todos por no querernos contagiar. En este caso, hoy la lepra, ¿cómo la hacemos para evitar el contagio? Esa imagen que está mostrando, voy a responder inmediatamente a tu pregunta. Esa imagen que muestra ahí es el Mycobacterium leprae, que eso en realidad es un bacilo, es como un bastoncito y tiene una característica desde el punto de vista microbiológico que es de muy lenta reproducción. Entonces este bacilo se puede demorar años en reproducirse. Se dice que el promedio del periodo de incubación del bacilo es aproximadamente 5 años, pero puede llegar hasta 20 años.
Y lo más rápido es un año, así que, pero el promedio a nivel, digamos, mundial se considera que es de 5 años. Es un bacilo muy lento para reproducirse. Esa es la imagen de este bacilo, claro, digamos. Doctor, cuando hablamos de un paciente, en este caso presentando algunos síntomas que estén relacionados a la lepra, ¿cuáles son más o menos los principales? Tu pregunta anterior no quedó... No, quedamos con la duda. ¿Cómo se contagia? Se contagia básicamente por las gotas de saliva o nasales que tú expulsas a veces, digamos, al tener contacto con las personas. Pero no es que yo te vaya a dar la mano y con eso me vaya... No, para nada. Para contagiarte tienes que tener un contacto permanente con la persona y cercano. Se supone que algunos meses o años para que tú te puedas contagiar. No es que te vayas a acercar a una persona, digamos. Y yo creo que es muy malo que estén discriminando contra ciertas poblaciones que han llegado inmigrantes a nuestro país porque no corresponde, porque son países muchas veces que tienen una baja incidencia de lepra y que como seres humanos no deben ser discriminados. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Por eso es importante abordar este tipo de temas para además saber si realmente son fáciles de contagiar, o sea, si estamos expuestos realmente o tendríamos que tener una llegada bien directa y extensa, como usted bien nos mencionaba, para poder contagiarnos. Retomando la pregunta también pendiente, ¿cuáles son los síntomas de la lepra? Mira, los síntomas son insidiosos. El periodo de incubación ya conversamos, o sea, de que tú entras en contacto con este Mycobacterium leprae y tú presentas los primeros síntomas de la enfermedad, pueden pasar a veces hasta 20 años, el promedio son 5 años, y lo menor en tiempo es un año, o sea, es un periodo bastante largo, en lo cual existe el antecedente, obviamente, de una persona que ha tenido contacto con otro que ha estado enfermo con esta enfermedad, con la lepra. ¿Y cuáles son los síntomas iniciales? Son lesiones cutáneas, y las lesiones cutáneas son las que nosotros mostramos ahí. Es una lesión normalmente, puede ser única o puede ser múltiple. Vale. Cuando la lepra es única se habla de paucibacilar, cuando son varias se llama multibacilar, pero esta característica que es una lesión que está pálida en el centro y el borde está enrojecido, se ve como más activo. Y si tú la vienes a tocar o la vas a tocar o la quemas, ¿no es cierto?, no va a tener sensibilidad. Por eso es que el paciente inconscientemente no se da cuenta y se puede producir un daño permanente en extremidades. Es por la deformidad, especialmente en los niños. Porque uno va perdiendo la sensibilidad. Pierde la sensibilidad porque hay compromiso en los nervios periféricos. Claro. Doctor, ¿cómo se confirma el diagnóstico? Porque uno de repente puede presentar algún síntoma, tiene la duda, pero finalmente, ¿cómo se puede llegar a confirmar el diagnóstico de lepra? Yo diría que en los países de alta prevalencia el diagnóstico es más bien clínico epidemiológico. O sea, tú tienes un grupo de personas que han estado en contacto con otras que tienen la lepra, tienen estas lesiones de la piel que ya las comentábamos, hay lesiones en los nervios periféricos, los nervios normalmente están engrosados y a veces se forman unos nódulos que pueden ser fácilmente palpables, ¿no es cierto? Y entonces tú vas a tener, hay compromiso a nivel de la mucosa, la vía respiratoria superior también, y ya cuando tú llegas a etapas finales, que la idea es que a eso no se debe llegar, claro, puedes tener estas deformidades que ustedes vieron en las imágenes gráficas. Y que son bien lamentables. Pero ¿cómo la confirma esta pregunta? La confirma, claro, además de la sospecha clínica, que en países de alta prevalencia no tienen los recursos, a veces mucha gente para recurrir a los laboratorios, pero tú puedes hacer un estudio histopatológico, hacer una biopsia de la lesión y con eso puedes confirmarla. En nuestro país probablemente se justificaría, como no existe en nuestro país lepra, tú puedes confirmarla con medios desde el punto de vista histopatológico, o sea, con una biopsia. Perfecto, doctor. ¿El tratamiento para la lepra es muy complicado? El tratamiento es asociado, se usan normalmente 2 o 3 medicamentos. Uno de los bases es la Dapsone, otro es la rifampicina y otro también es la clofazimina. Esos medicamentos se pueden usar 2 o 3 medicamentos de ellos. Y este tratamiento normalmente es largo, se usan un periodo de 6 meses o un año, antes incluso se completaban 2 años, pero normalmente son tratamientos de meses o de un año aproximadamente. La ventaja es que tú partes con el tratamiento y rápidamente tienes controlado el riesgo de que ese paciente pueda infectar a otras personas más. Y eso es muy importante, entonces el paciente, si tú lo has tratado, no tiene riesgo no que siga, tiene por qué seguir contagiando más. Dentro del tratamiento no hay que aislarlo. En un país como el nuestro, tal vez como un caso especial, podría ser que tú lo hospitalices para completar el estudio. Ahora, si estamos hablando en África, obviamente no lo vas a hacer porque tendrías que llenar los hospitales de repente. Claro. O en la India, pero en un país como el nuestro, sí, tal vez podría ser necesario dejarlo hospitalizado. Los tratamientos ya no requieren realmente estos leprosarios que se conocían en la Edad Media, ¿no es cierto?, o hace un siglo atrás, eso ya no... es de historia, digamos. Claro que sí. Doctor, ¿se puede prevenir la lepra? La lepra se puede prevenir
primer lugar, digamos, manteniendo una conciencia, digamos, en salud pública de que la enfermedad puede existir, ¿no es cierto? En parte es lo que nosotros estamos diciendo acá. En países de alta prevalencia que están más alerta todavía que no en nuestro país, digamos, afortunadamente. Aunque hayan un caso aislado. Son casos aislados. Y lo otro que es importante es que hay una vacuna contra la lepra, así que tú puedes tener una vacunación que en nuestro país no se justifica, pero en países como África o la India se puede plantear el uso de estas vacunas. Pero acá en Chile, aunque no se justifique lo que es el uso de la vacuna, ¿existe? ¿De repente hay alguna persona que quiera...? Yo entiendo que debe ser a lo mejor el Instituto de Salud Pública de Chile podrías conseguirlo, pero no es una vacuna que tú la vayas a conseguir fácilmente porque prácticamente no tiene demanda, entonces no la vas a tener. Claro que sí. Doctor, en algún momento de la conversación hablábamos de que han existido casos de hace algunas semanas de lepra, de que se han discriminado a algunas personas, en este caso inmigrantes en específico. ¿Usted cree que a nivel país, en este caso, se debiese suspender lo que es el ingreso de algunas poblaciones de inmigrantes o algunos tipos de inmigrantes? Mira, pero por ningún relacionado motivo, directamente a lo que es el tema. Pero por ningún motivo, yo creo que ellos aportan un enriquecimiento cultural a nuestra cultura chilena que es significativo. Y yo creo que sí, que todas las personas que ingresan al país, igual que si tú te vas a ir a pedir una visa de permanencia a Canadá, ¿no es cierto?, o a Estados Unidos o a algún país europeo, te van a hacer una serie de controles y entre ellos hay un control de salud. Con eso es suficiente. Ahora, la discriminación que se está produciendo en estos momentos contra algunos inmigrantes, particularmente contra haitianos, no tiene ninguna justificación, entre otras, porque Haití es uno de los países que dentro de las Américas tiene más baja incidencia de lepra, prácticamente a nivel de la nuestra, de Chile. Entonces no tiene ninguna justificación. Y en segundo lugar, porque se está discriminando a gente que es muy humilde, es gente pobre y es gente negra. O sea, está discriminándolo por ser pobre y por ser negro. No tiene ninguna razón de ser esa discriminación. Yo creo que sí, uno le puede pedir a las autoridades que practiquen y lleven a elaborar una ley de inmigración de modo de dar, digamos, beneficios no solamente al inmigrante como tal y a su familia, sino que también seguridad a la población de que no van a ingresar acá, digamos, algunas patologías o algunos ciudadanos que podrían ser delincuentes o narcotraficantes, pero que no representan al grupo en sí, que no tienen ninguna de estas características, por lo tanto no debemos discriminarlos a ellos. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por este tema. Bien importante destacar la realidad que se está viviendo en torno a estos casos aislados de lepra y también a la recomendación que nos ha dado en cuanto a prevenirlo, porque para eso es uno de los principales objetivos de nuestro bloque de salud junto a usted, aprender de cada una de las enfermedades, en este caso, o patologías, síntomas, y poder también prevenirlos a futuro. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por la entrevista, muchas gracias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con su matinal. No se separe, volvemos de inmediato.